Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el momento en que veáis mi intervención. Me llamo José Luis Agudín, soy profesor en estos momentos en el área de didáctica de las ciencias sociales en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo y voy a comentar en este vídeo, a lo largo de los próximos minutos, mi intervención en una de las asignaturas optativas que se oferta en el grado de maestro de educación infantil y maestro de educación primaria, que se llama Didáctica del Patrimonio Cultural y Natural. Es una asignatura optativa, como digo, que se imparte en el tercero de grado y que tiene un grado bueno, de matriculación ciertamente alto. No es una asignatura que evidentemente, no es una asignatura evidentemente compleja para aprobar, pero es una asignatura que da mucho juego en el sentido de que da muchas posibilidades en cuanto a la originalidad y en cuanto a las propuestas de, de creación bueno, las propuestas didácticas que en ella se plantean, ¿no? En esta intervención no tengo por intención comentar con detenimiento todo lo que he llevado a cabo en esta asignatura, que voy a comentar un poco el sistema que he seguido, ¿no? Que hay que también tener en consideración que, bueno, no vengo del ámbito, evidentemente, de las didácticas de las ciencias sociales, sino vengo también soy investigador en historia contemporánea. Mi tesis doctoral versó sobre la historia de la prensa contemporánea, ¿no? Que también, de alguna manera, he podido hablar de ella como recurso, ¿no? En esta materia, ¿no? También como un recurso, como un material objeto de patrimonialización, ¿no? Y evidentemente hay que tener en consideración esto evidentemente, la diferenciación, ¿no? A la hora de impartir una asignatura según el modelo unidireccional con el que seguramente muchas y muchos de vosotras y vosotros habéis tenido oportunidad de trabajar, ¿no? En historia, ¿no? En cambio, en los grados en didáctica bueno, en didáctica de la educación, en magisterio en general, el modelo que predomina es el bidireccional, ¿no? Evidentemente, no solamente lo que nosotros transmitamos, ¿no? Sino también lo que el alumnado en buena medida pueda responder, ¿no? Es así como he tenido la oportunidad en este año de coordinar en el primer semestre esta asignatura didáctica del patrimonio cultural y natural. Es una asignatura, como digo, que muestra y que es también propuesta por el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y que trabaja uno de los colegas, Miguel Ángel Suárez, que es uno de los buenos conocedores del asunto de la didáctica del patrimonio en España, ¿no? Uno de los núcleos más importantes, precisamente, es el de la Universidad de Oviedo, junto también el de la Universidad de Huelva, con los trabajos del profesor Cuenca, también en el ámbito de Cataluña, también en el ámbito de Canarias, y es una línea de investigación que se ha venido consolidando en los últimos años. Hasta hace unos años, según Prats, uno de los profesores catalanes que más ha indagado en este tipo de cuestiones, hablaba de la importancia, ¿no? que podía tener como una línea de investigación prioritaria de una de las eran unos pocos investigadores que lo contaban, ¿no? Entonces, el trabajo que se ha venido desarrollando desde el ámbito de la Universidad de Oviedo, que ha sido uno de los ámbitos más destacados, pues podría destacarse fundamentalmente por ejemplo, el análisis del entorno local, que se aprecia en algunos de los trabajos del profesor Suárez, que he podido analizar que he podido llevar al aula, porque es muy importante analizar con estudios de caso, y por ejemplo, a través de la población de las regueras, ¿no? Y de qué posibilidades tiene su entorno local y la participación de entidades asociativas en el cuidado y protección del patrimonio, así como también, por ejemplo, los museos, ¿no? Que hasta qué punto los museos tienen evidentemente un papel en los discursos museográficos, ¿no? En qué sentido pueden ayudarnos en el ámbito en el ámbito de los maestros maestros de educación primaria, ¿no? Ver las limitaciones y las posibilidades que tiene para el público. La asignatura se estructura en torno a cuatro bloques, como anticipé en el resumen de la comunicación, ¿no? Partimos de la particularidad, ¿no? de nuestro patrimonio, o sea, de mi patrimonio a nuestro patrimonio. El segundo bloque va correlativo a yendo de esa particularidad a la generalidad, cómo es la sensibilización
hacia el patrimonio. Un tercero, la sensibilización del patrimonio, aquí tendría lugar, por ejemplo, los planteamientos del profesor Suárez con respecto a las actitudes, o sea, las actitudes que se pueden ir generando entre el alumnado, algo que también recoge la legislación educativa, ¿no? De cómo la sensibilización, la necesidad de protección de nuestro patrimonio, pues se convierten evidentemente en unas herramientas fundamentales. Un tercer elemento tenía que ver con la salida del aula, ¿no? Aquí planteamos una visita didáctica a un museo, en este caso el Museo Arqueológico de Asturias, y comentaré a continuación algunas experiencias al respecto. Y finalmente, hemos convertido el aula en un museo. A partir de una de las primeras actividades, decidimos convertir el aula también en un espacio musealizable, ¿no? Bien, en torno a estos cuatro bloques, pues hemos trabajado, evidentemente, en la didáctica del patrimonio. Comenzando, yo creo que por el primero de los bloques, lo que primero destacaría fundamentalmente es el tema de los nodos patrimoniales, ¿no? El tema de los nodos patrimoniales, las percepciones, que es un concepto que aplicó Olaya Fontal y que hemos implementado aquí en el aula. La intención era que el alumnado trajese objetos que fueran realmente relevantes para ellos y que, bueno, que los pusieran en el aula. Luego, a partir de ellos, se preparó una ficha donde se describía fundamentalmente cómo, donde se describía fundamentalmente, bueno, que nos comentaran cuáles eran las características fundamentales y, evidentemente, qué significaba para ellos, con qué personas se asociaba, ¿no? De alguna manera se ha hablado mucho de los nodos patrimoniales como vínculos afectivos, culturales y sociales con el patrimonio, que son construidos y transformados con el tiempo. El alumnado que expuso en el aula y que luego trabajó con esos objetos, porque no se terminaba ahí la actividad, que la actividad final de la asignatura era convertir el aula en un museo, ¿no? Y que se agrupasen esos objetos que luego se expondrían en el último día, como que se expondrían que se expondrían, digamos, clasificados, ¿no? Por vínculos o por tipologías. Muchos trajeron juguetes, otros trajeron mandos de videojuegos, o sea, de videojuegos, ¿no? Otros joyería, otros pulseras, todo tipo de, incluso libros. Hay algunos que trajeron experiencias de sus practicum, otros peluches. Y entonces yo creo que fue una experiencia muy interesante. Casi todos asociaban esos objetos a personas, regalos, otros a creencias religiosas, otros a recuerdos, a espacios concretos o a vivencias, casi todos relacionados con la infancia. Hubo algunos que trajeron también fotografías. En la clase final se clasificó, hicimos un debate de cuáles eran los objetos, o sea, los clasificamos mayoritariamente por objetos, tipologías de objetos, y luego casi todos lo relacionaron con elementos afectivos, emocionales o a personas, ¿no? En fin, yo creo que ese es uno de los primeros puntos positivos, porque nos permitió también indagar en un primer momento qué percepciones el alumnado tenía en el patrimonio. De ahí que hiciéramos un cuestionario inicial para ver qué percepciones había. Porque digamos que también, y eso es un poco la evolución de la didáctica del patrimonio o del patrimonio en general, según también el rol de las instituciones, que se habló también bastante de ello, y luego también cómo queda reflejado esto en el ámbito en el ámbito de la, de la legislación educativa, pues reflexionamos mucho sobre este asunto, ¿no? Y digamos que una de las cuestiones fundamentales entre todo este entramado de ideas es em, el segundo término es cómo sensibilizamos hacia el patrimonio. De ahí que haya dado importancia en una de las actividades al trabajo con la legislación, ¿no? Con la legislación más reciente hemos apreciado un poco cómo ha ido esa evolución de la, de la percepción que ha tenido el patrimonio en la legislación. Y es ahí donde, por ejemplo, empecé a valorar también cómo se construyen los referentes patrimoniales a partir de la propuesta que hizo el profesor Cuenca. Esto iba a servirles principalmente a la hora de trabajar, porque hicimos un trabajo final de la asignatura, donde el alumnado trabajara con un elemento patrimonial
no tenía por qué ser cercano. Tuve también un caso de alumnas Erasmus que trabajaron con un caso procedente de Italia, ¿no? De la arqueología. Hubo otros que trabajaron con elementos, por ejemplo, de la cultura inmaterial, con la cultura alimentaria, sidra, otros que trabajaron, por ejemplo, con elementos del patrimonio, los elementos que son monumentales, lo que es los grandes monumentos, ¿no? Pero hubo otros que, por ejemplo, plantearon el tema de los patrimonios polémicos, que también fue un asunto que se abordó en el aula, ¿no? Por eso decía el profesor Cuenca anteriormente, que comentaba un poco de cómo se construían los referentes patrimoniales, ¿no? Que a veces se habla de elementos naturales y a veces se habla de las relaciones, o sea, de qué impacto tienen los acontecimientos naturales, ¿no? Y también las relaciones humanas, como las revoluciones, el desarrollo económico han contribuido a esos cambios y cómo finalmente, digamos, las políticas patrimoniales, también condicionadas a veces evidentemente, por elementos de politizadores, ¿no? Porque incluso la interpretación no está ajena a todo ello, para que vieran un poco la evolución, ¿no? Que tiene patrimonio, sigue teniendo una historia, incluso en el momento que es objeto de su interpretación. El tercer bloque de la asignatura, que a mí me pareció muy interesante, se planteó en torno a una visita didáctica que se desarrolló en el Museo Arqueológico de Asturias, que está aquí en Oviedo, y lo dedicamos a una de las secciones que es la de prehistoria, que estaba muy bien elaborada, ¿no? Y que tenía por objeto, pues, que a través de un cuestionario no hemos hecho una visita donde explicásemos qué es lo que se iba a desarrollar, sino que cada alumno explicase lo que, lo que se podía llevar a, lo que se podía, lo que se podía em, que cada alumno trabajase a través de un cuestionario los distintos elementos de las industrias líticas, qué es lo que ha permanecido, cómo se han iniciado la agroganadería y la minería en Asturias, que son dos sectores económicos que han sido claves, las costumbres funerarias, y en definitiva también que analizaran hasta qué punto el discurso museográfico se adecuaba o era adecuado no solamente que aprendieran algo de prehistoria también, sino también que vieran, y esto es uno de los objetos de la didáctica del patrimonio, que vieran las limitaciones de los discursos museográficos, ¿no? Evidentemente, con eso no se le quiere cargar al museo una crítica, ¿no? Sino algo constructivo que le permita, oye, trabajar con todos los distintos tipos de públicos. Y el infantil y de educación primaria es un asunto, desde luego, nada menor, ¿no? Y en este sentido analizamos en el aula algunos ejemplos, discutimos, por ejemplo, a través del Museo de los Dinosaurios, también el Museo del Ferrocarril, el Museo de la Inmigración, distintos estudios de caso que vieran también cómo se hace esto y cómo se trabaja, ¿no? Y también las percepciones que hay del profesorado en torno a este tipo de cuestiones. Por falta de tiempo no hemos visto algún caso de educación infantil de cómo se trabaja el patrimonio, o sea, cómo se puede construir en el aula un espacio museal. Porque hemos comentado que la visita didáctica no tendría que verse como un elemento aislado, ¿no? Sino que para que, digamos, que algo quede permanente, ¿no? Digamos, entre el alumnado, tiene que ser algo que se vaya construyendo, ¿no? De manera que haya un continuum, ¿no? Entre qué es lo que se sabe, qué es lo que vamos a analizar y cómo se lo podemos trabajar después en el aula. Digamos que eso es lo que se pretendía con la última actividad, con lo que se trabajara en el aula, que se discutiera, que es lo que hemos comentado antes con el tema de los nodos patrimoniales, ¿no? Y finalmente, me gustaría comentar un poco las percepciones en torno a los trabajos finales, que a mí me ha sido un punto de los, yo creo que más interesantes. Hubo alumnado que trabajó en grupo y que recogió el trabajo en el formato clásico de trabajo de curso, pero hubo otros que, jugando con la importancia de la empatía, ¿no? Pues hicieron un trabajo, una presentación en línea, hicieron un vídeo que colgaron en la plataforma YouTube a través dos de los trabajos que considero que fueron de los más interesantes. No quiero decir con ello que los trabajos escritos no fueran menores en calidad, sino también la tenían. Y lo que hicieron fue una propuesta didáctica en torno a ellos. Es verdad que trabajaron también la construcción de esos elementos patrimoniales, contaron la historia, contaron cómo se fue consolidando y digamos que hicieron una valoración de qué elementos podían tener. Entonces, de esos dos vídeos de YouTube, lo que destacaría, uno es precisamente sobre el cachopo, ¿no? Es un elemento tan fundamental como la sidra en la cultura asturiana,
y otro fue en torno a los hórreos, otro también elemento importante, ¿no? Jugaron con elementos de la empatía, pero también jugaron con los elementos de la explicación que se pretendía, ¿no? Lo que se pretendía era que fueran trabajos que no se limitasen solo a cumplir con la asignatura, ¿no? Sino que pudieran tener valor para lo que ellos llevaran a cabo. Valoraba mucho el trabajo de los elementos curriculares, la indagación en fuentes a la hora de explicar elementos. Hubo otros trabajos sobre Covadonga también, sobre el Real Sitio de Covadonga, que me pareció también que tenía muchos elementos. A mí como contemporanista me llamaba la atención los usos que ha tenido, ¿no? Los usos políticos que ha tenido, ¿no? Hubo otro trabajo, como comentaba, sobre patrimonios polémicos, ¿no? El lenguaje de las mariposas, una película muy interesante a través de patrimonio fílmico. Hubo otro trabajo también sobre cultura musical, otro sobre cultura musical en Asturias, ¿no? En definitiva, yo creo que son diferentes maneras. Luego en el texto que resulte de estas jornadas comentaré un poco más con detenimiento algunas de las principales conclusiones. Yo me quedaría fundamentalmente con la buena disposición que tuvo el alumnado con la asignatura, su buena implicación. Comentaban, se llevó muchos asuntos de actualidad al aula. Es verdad que una de las críticas que se hacían en los comentarios es quizás, y que seguramente sean unos aspectos susceptibles de mejora, quizás el carácter teórico, pero he intentado que digamos que quedasen algunas de las ideas clave, pero que se aplicasen en el aula, ¿no? Y yo creo que unos puntos más positivos fue efectivamente el trabajo de curso que acabo de comentar y la visita. La visita ha generado muy buenas sensaciones. Luego la lectura de los trabajos me llamó mucho la atención. Y al, quedo al albur de, bueno, de las posibles comentarios y sugerencias y preguntas que vosotras y vosotros tengáis. Encantado de poder responderos y de comentar también vuestras intervenciones. Un saludo y muchas gracias.